Tenemos al entrevistado, vamos a aprovecharlo porque mucho tiempo no nos queda. Es un compañero que podríamos hablar un rato largo de todas las instancias de militancia política que cumplió en su vida, pero como no tenemos mucho tiempo y es muy larga esa historia política, es de una familia de tradición política peronista como la de Marcelo Duhalde, que nos acompaña acá en la mesa hoy, y se llama Jorge Tayana. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Marcelo? ¿Qué sí, Jorge? ¿Cómo andás? Un abrazo grande. Bien, bien. Acá está también en la mesa compartiéndolo Pascual Manganiel, otro compañero de larga militancia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Jorge? Mira, Bien, Jorge. muy bien. ¿Bien? Mejor después de la marcha del 24. Esa marcha ha dado un balón de oxígeno para cada uno, ¿no? Para poder seguir soportando esto y a ver si damos algún paso adelante, ya no como resistencia, sino como ofensiva, ¿no? ¿No te asombró, Jorge, la cantidad de familias con chicos, familias jóvenes y mucha gente joven? Había por lo menos tres cosas. Primero, mucha gente, en general. Mucha. Segundo, muy intergeneracional. Desde mayores con bastón o silla de ruedas, hasta familias con el cochecito y los nenes, y sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Que no se veían tanto, muchos jóvenes, secundarios, universitarios, y muchos de las columnas sindicales jóvenes también, de territorial, mucha juventud. Jorge, esa es una característica bastante notoria en los 24 de marzo, pero el problema es que eso se vio desde los orígenes del gobierno de Néstor, que cada vez había más juventud, pero después esa juventud no vuelve a la plaza para otros... No, bueno, en una época sí, después la perdimos, ¿no? Primero esa juventud dejó de ser juventud. A algunos les además, nos pasa mucho. A todos, no somos los únicos. Y después también hubo un cambio generacional y evidentemente a muchos jóvenes, a los nuevos jóvenes, no encontramos la forma adecuada de responder a sus necesidades o a sus preocupaciones o a sus intereses, ¿no? Y entonces se creó una cierta distancia. Eso es lo que explica que muchos jóvenes al final no hayan querido votar peronismo y la alianza del peronismo, sino que varios jóvenes de distintos sectores sociales se hayan inclinado por la idea de rompemos todo, que aparentemente significaba Milei, ¿no? Terminemos con todo lo que está así como estancado y no se cambia, y vamos a cambiar todo para bien. Eso es lo que decía. Y bueno, lo que se está viendo ahora es que rompió mucho, cambió muchas cosas, pero además de bajar la inflación artificialmente, es decir, dejando sin comida a los jubilados y con sueldos de hambre a los maestros y sin financiamiento del estudio y la ciencia y con sueldos bajísimos y ahora aumentando la desocupación paulatinamente, bueno, empiezan a verse los resultados de ello, ¿no? Por eso es que el gobierno se aferra como una tabla de salvación al dinero que le va a entrar del acuerdo con el fondo, que no se sabe cuánto va a ser, porque todavía no está cerrado el acuerdo, pero algo va a ser. Entonces, primero se mandó una devaluación monstruosa del gobierno y pulverizó los salarios, y hizo de ahí, paralizó la obra pública, paralizó las jubilaciones, paralizó los salarios y echó gente. Con eso obtuvo una primera fuente de recursos para mantener el presunto superávit, etcétera, etcétera. Luego pasó al blanqueo, es decir, si usted es narco, si usted es cualquier cosa, si usted nunca pagó impuestos, bueno, venga, traiga la plata, a nosotros no nos importa nada, se la reconocemos. Y esa plata es la que se están terminando ahora. Por eso necesitan rápido el auxilio del fondo, que supongo que se lo van a tratar de fumar también, porque eso es lo que hace Caputo. Y
Y después no sé qué harán. Ellos especulan mucho con que esto les tiene que durar por lo menos hasta las elecciones. Pero no es probable que le dure hasta las elecciones. Así que tendrán que hacer otra cosa. Puede ser tratar de vender bienes del Estado, pero eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Es decir, no. Uno dice, bueno, vendamos todo. Sí, ya lo hicieron una vez y fue ruinoso y se vendió por la mitad. Y no hay tanto endeudamiento privado, ni hay empresas muy interesadas en comprar con bonos argentinos a mitad de precio las empresas, que es lo que se hizo en la época de Menem. En la época de Menem, ¿se acuerdan? Las empresas se vendieron regaladas prácticamente porque las compraban con bonos que valían 30% y al valor nominal del 100%. Entonces fue un gran negocio. Esa no parece ser la situación financiera del mundo ni de la Argentina, con lo cual no va a ser tan fácil. Jorge, por ahora sí. Una pregunta. Aparentemente, lo venimos hablando hoy también, el programa económico no aguanta, va a estallar. Ahora, ¿vos crees que se lo lleva puesto a Milei o va a poder sobrevivir a la pérdida de su plan económico y posiblemente de su ministro de Economía, que lo reemplazará por otro, pero que él pueda seguir adelante? ¿Qué opinás? Bueno, eso dependerá mucho de la forma política en que se dé todo eso, pero lo que va a tener que decidir es qué hace desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista económico, si sigue con este programa de industricidio o lo trata de detener, y por lo tanto la suerte política va a estar atado a eso, ¿no? Es decir, la forma política en que se resuelva esto, ¿no? Eso va a depender de cómo se dé ese proceso y de lo que tarde en entender o cómo reaccione cuando se dé cuenta que su plan ha fracasado y que por lo tanto la gestión más extraordinaria de la historia no responde. Veremos qué reacción tiene, anímica, política, eso depende. Él ha tenido una gran ventaja, Milei, que es un gran apoyo de los poderes reales de Argentina, ¿no? Del poder económico, del poder financiero, de los grandes medios, de los poderes del campo. De hecho, con la promesa de que destruyo el peronismo para siempre. Si el peronismo, no en Cristina, en Axel, en cualquiera, si destruyo el peronismo como idea de una sociedad con distribución de la riqueza, de la comunidad organizada, de un sector del Estado que se apoya en un desarrollo de infraestructura y un cierto modelo de desarrollo por equidad. Él prometió destruir todo eso. Y el poder económico, que es bastante transnacionalizado y le interesa mucho más sacar capitales que desarrollar el país, lo ha apoyado. Lo ha apoyado. Bueno, vamos a ver cuando vean que por el desastre hay que sacarle el banquito, o él construye otra cosa, o bueno, va a estar en una crisis muy grande, ¿no? Vos sabés que un poco también, aparte de todo lo que podemos charlar con vos, que estamos charlando, Jorge, sabemos que vas a estar mañana o pasado, no recuerdo bien, en una charla sobre la posibilidad de hacer un juicio político. Creo que participa Jorge Rivas y algún otro compañero también. Nos pareció muy interesante eso. Sí. Porque yo a lo que decía Marcelo sumo lo siguiente: no necesariamente el tema de mantener la inflación, aunque sea falsamente estable, garantiza tu perduración en el gobierno, porque vos fijate que uno, si rememora el último gobierno que entró en crisis terminal, que fue el de la Rúa, no tenía un problema inflacionario. Tenía un problema de enorme deterioro de los ingresos de los trabajadores, muy alta desocupación, una especie de hambruna en el conurbano que fue creciendo, después la retención de los depósitos. Bueno, eran un montón de otros factores que no eran necesariamente el tener un descontrol inflacionario, ¿no? Por eso... Exacto, sí.
Lo que pasa es que el gobierno ha apostado mucho al control de inflación. Es decir, su punto de partida son como dos cosas, ¿no? Uno, hay que eliminar el déficit fiscal. Claro. No puede haber, es un dogma. Y segundo, si eliminamos el déficit y no se gasta más de lo que entra, la inflación tiende a cero. Bueno, eso está por verse. Primero, qué consecuencias tiene sobre la estructura económica y la vida de la gente. Eso es una cosa más compleja de medir, digamos, ¿no? Porque afecta a las personas, porque tiene otras consecuencias más que las que ellos ven en sus Excel. Y en ese sentido, el golpe que significaría para este gobierno que vuelva a subir un poco la inflación, o que si el dólar sigue subiendo, obviamente van a empezar a subir los precios más, porque sí, están subiendo y nunca han dejado de subir, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una canasta que es vieja, que es 2004, con una incidencia del gasto que no es el gasto popular ahora, ¿no? En la época de Néstor, que cuando se hizo esta canasta, los servicios eran una parte muy reducida porque tenían subsidios. Y entonces la luz, el gas, el agua... Sí, los alquileres eran otros porcentajes. Los alquileres eran otros, había una serie de cosas que estaban a otro nivel y por lo tanto su incidencia en la composición del gasto era mucho menor. Ahora, cuando el gas te llega a 90.000 pesos por mes o la luz 150, es como la mitad a veces del salario o de la jubilación lo que gastás en servicios, y no el teórico 3-4%. Por eso están afligidos ahora por lo que sube la carne, y la carne sí tiene es un componente fuerte del Milei proponía sacarla de la canasta. Claro, es una forma fácil, es como la realidad. Si sacamos la realidad... La mayoría ya sacamos de la canasta hace rato la carne. Si no come nadie, no hay comedores, no hay pago de jubilado de nada más. Claro. ¿Para qué la vamos a poner? Exacto. Pero eso demuestra la simpleza y el cinismo, ¿no? Porque finalmente ellos saben que la carne aumenta y saben que los argentinos comen carne, aunque ahora comen menos porque está muy cara. Pero lo cierto es que sacarla para que no se mueva el índice es una medida o pretender hacerlo es de un cinismo extraordinario. Jorge, pero ellos están en esa situación, es decir, en el dilema de cómo hacer para durar hasta las elecciones. Es decir, esto es al revés, pareciera, de Macri, ¿no? Macri empezó despacio y aceleró cuando va al fondo. ¿Se acuerdan que él decía cuando estaba, antes de intentar ser candidato de nuevo, decía que de ganar volvería a hacer todo pero más rápido, lo mismo pero más rápido? Exacto. Y ahora pareciera que lo de Milei sería al revés. En vez de empezar despacio y acelerar, en su primera gestión de Macri, él arrancó acelerando a fondo y dice que él acelera en las curvas, y si choca, no seguís corriendo. Y si acelerar las curvas me parece una idea ingeniosa desde el punto de vista de mostrar audacia. Sí, pero tenés que tener una capacidad como Fangio para hacerlo. Fangio aceleraba en las curvas, claro, pero era Fangio. Claro, pero no hay mucho Fangio, digamos, ¿no? Y acá hemos visto pruebas en los últimos, bueno, a lo largo de todo el periodo de este señor, que ya son varios meses, pero en los últimos 2 meses hemos visto una serie de errores no forzados, como dicen en el tenis, que ya hubiera perdido el partido. En 2 sets hubiera perdido. Vos sabés que, Jorge, volviendo al tema del juicio político, empezamos el programa y Marcelo plantea que en realidad, no sé si hay programa de la Libertad Avanza, me dice, yo no vi un programa de la Libertad, no tienen programa escrito, pero sí había una promesa electoral que después no se concreta, hace otra cosa a la que prometió en campaña. Entonces, también
Marcelo planteaba, ¿no hay una posibilidad de cuestionar como una falsedad ideológica o algún tipo de ese tema para...? Bueno, sí, yo estuve mirando, eso es un elemento, estuve mirando varios otros casos, hay varios juicios políticos, ¿no? Desde los que le han hecho a Trump hasta los juicios de otros países de América Latina, buenos y malos. Un segundito. Sí, dale, te esperamos. Estamos hablando con Jorge Tayana. Dale, Jorge. No, estaba despidiendo a una persona que salía de la oficina. Dale. Hay varios elementos para un posible juicio, ¿no es cierto? El asunto es tener la mayoría, porque el juicio exige una mayoría especial, calificada, tanto para poder hacer la acusación como para aprobar la destitución en el caso del Senado, ¿no? Lo que pasa es que también hay otros temas que a mí me interesaría ver o me interesaría destacar, porque hay varios que son muy obvios, ¿no? Muy obvios, o muy fáciles de visualizar. La falta de cumplimiento de lo anticipado en la campaña, el DNU 70, que yo creo que es una cosa anticonstitucional. La Corte no se ha expedido, pero creo que es difícil sostener que se pueden eliminar o cambiar 600 leyes gratuitamente. Lo que han hecho ahora, claro que han tenido una aprobación del DNU, pero la aprobación del DNU por una Cámara del acuerdo con el fondo, que no se aprueba el acuerdo con el fondo porque no está el acuerdo con el fondo, sino se aprueba una intención. Sí, se le da un cheque en blanco, ¿no? ¿Eso es suficiente para considerar que está cumplida la ley, que dice que tiene que haber una ley explícita del Congreso sobre eso? Yo tengo muy serias dudas que eso. Si yo no soy abogado, pero el sentido común indica que no es lo mismo. Y por último, como hombre interesado en la soberanía y las relaciones exteriores, la desatención expresa y manifiesta del interés argentino sobre la soberanía en las islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgia, Sal, islotes y aguas circundantes, no sé si no merecen entrar o no entran dentro de alguna de las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se supone que el presidente debe defender la soberanía. Entre las múltiples acusaciones que se le pueden hacer, el abandono de persona por la falta de remedios a los jubilados, la falta de los remedios oncológicos fundamentalmente, ¿eso no puede entrar dentro del abandono de persona? Bueno, yo creo que sí, eso tiene que verlo más uno. Pero eso es un hecho político más, porque hay que acordarse que el juicio es político. Sí. O sea, no interesan tanto en las responsabilidades penales, que después tendrán su actuación. Exacto. En la justicia. El juicio político es político. O sea que lo del abandono de personas, en el sentido de tener políticas sociales que desprotegen a sectores vastos de la sociedad y que necesitan apoyo y que lo estaban recibiendo, bueno, a mí me parece que eso es una causal de falta de idoneidad en el cumplimiento de la función pública, por lo menos. Por lo menos. O sea, me parece que por eso hay muchos temas, ¿no? Yo quería insistir en los temas de soberanía, porque los temas de soberanía tienen proyecciones a largo plazo de otro tipo, que no está en juego la vida inmediata de una persona. Además es un tema que vos dominás ampliamente, ¿no? Claro, entonces esos temas me parece que también hay que ponerlos en el escenario. No solo es que las personas la pasan mal y algunos pierden cosas elementales y se puede pensar en un abandono y cosas, etcétera, como de esos que dejan los alimentos ahí para que se pudran, sino que además me parece que hay daños en cuanto a las perspectivas soberanas del país y sus intereses
y son intereses de largo plazo y de compleja realización, ¿no? Como todos entendemos, la importancia de las Malvinas, además de la guerra y todos los sentimientos que mueve el hecho de los argentinos que han dado la vida, no solo hay derechos históricos, sino que hay intereses y proyecciones muy trascendentes para el siglo XXI, como es el Atlántico Sur, como son los recursos naturales, los renovables y los no renovables, como es la proyección sobre la Antártida. En la Antártida está el 80% del agua dulce del mundo. Del mundo. El 80% está en la Antártida. Entonces, yo no sé si no atender adecuadamente los intereses de la campaña antártica, como entiendo que ha sucedido este verano, no es realmente un acto contrario a los intereses nacionales muy grave, muy grave. Entonces hay por todos lados esas cosas, ¿no? Por todos lados hay elementos que me parece que hay que utilizarlos, porque lo que está claro es que todavía no hay una mayoría para hacer eso. Sí. Pero lo que hay que hacer es debatirlo, porque así como este año fue más gente que el 24 del año pasado, el 24 de marzo, así también se hicieron en su momento las marchas de los estudiantes, así también vamos a tener una nueva huelga de la CGT porque quieren restringir la negociación colectiva y evitar la pérdida del valor del salario. Así también me parece que hay varios temas que van tomando mayor dimensión en la conciencia y en la cabeza de la gente, ¿no? Jorge, sí. Apelando a tu experiencia como ministro de Relaciones Exteriores, al principio del programa también recordábamos con Marcelo aquellos episodios de la cumbre cuando vino Bush y la estrategia de Chávez con Lula para neutralizar a Bush en la charla, mientras afuera nos congregábamos ahí en Mar del Plata, todo en el estadio. Recordábamos entrañablemente eso y tu participación allí también. Y decía, ¿cómo están mirando en el mundo, con tu mirada, la mirada nuestra, cómo están mirando el mundo el gobierno de Milei? Por supuesto que ya sabemos cómo por ahí lo mira Trump, o cómo lo mira Macron, o cómo lo mira Meloni, pero los sectores mayoritarios del mundo, ¿cómo lo miran a Milei? Bueno, es una época de mucha incertidumbre en el mundo, en todas partes. Sobre todo en lo que se solía o se suele llamar el occidente que está alrededor del Atlántico Norte y América Latina, digamos, ¿no? El occidente y el extremo occidente, como decían algunos, que era América Latina. Pero lo que hay en el mundo es mucha incertidumbre, porque lo que está claro es que estamos asistiendo a un mundo donde la potencia hegemónica más importante está en un declive continuado. Uno puede decir más lento, menos lento, pero que va a ser largo. No es Estados Unidos. Europa está atravesando una crisis extraordinaria a través de esta pelea con Estados Unidos, esta pelea política, esta separación, como una especie de divorcio. Ahora, ¿este divorcio será permanente o será solo por el periodo Trump? Pero mientras tanto Europa se está rearmando contra Rusia, ¿no? Es decir, con la idea de que el enemigo es Rusia y hay que protegerse de él o hay que disuadirlo con una fuerte potencia. Eso es nuevo, la separación. La seguridad de Europa desde la Segunda Guerra la hizo Estados Unidos en la Guerra Fría, ¿no? Básicamente. Y eso está cambiando. Eso está cambiando mientras en el otro extremo del mundo, en el este de Asia y en el sudeste de Asia, están creciendo economías a pasos agigantados y se están dando fenómenos como los BRICS que rompen algunas reglas de la política tradicional. Es decir, es cierto, en Bandung, cuando se creó
la conferencia del no alineamiento, no el movimiento, sí la conferencia de Bandung, estuvo Zhou Enlai y estuvo Jawaharlal Nehru, es decir, la India y China. Los dos grandes países, uno que se acababa de reunificar en 49 y el otro que había logrado la independencia un par de años antes de ser colonia del Reino Unido. Ahora, esos dos países han sido enemigos y adversarios tradicionales y tuvieron una guerra en el medio, en el Himalaya. Pero ahora están juntos en el BRICS. Sí, sí. Lo que no quiere decir que no tengan contradicciones y diferencias y visiones distintas en algunas cosas. Pero lo cierto es que hay un dinamismo en las relaciones internacionales muy grande. Ahora se ha incorporado Indonesia a los BRICS. Indonesia tiene 270 millones de habitantes. Es el país con más musulmanes del mundo. Sí, sí. Por eso fue el Papa Francisco allá. Y fue con el concepto de todo lo que él llama el encuentro, ¿no? La filosofía del encuentro. No fue a evangelizar, a decirle vos tenés que hacer, no. Fue a conversar, a dialogar. Porque sabe que hay una minoría católica, pero sabe que esa minoría tiene, y él expresa, unos valores y una forma de entender la vida, el mundo y las relaciones entre las personas y los estados, que tiene elementos comunes con lo que pueden tener los otros. Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo y muchas son novedosas. Por ejemplo, recién me daban una cifra, hace 20 años, 1990 creo, 30, de los 54 puntos de primacía tecnológica más importantes, Estados Unidos estaba a la vanguardia en 40 y tantos. Bueno, ahora, si uno mide eso mismo, ahora China está en la punta en 47 de los 50 y tantos. O sea, ha habido un cambio en la punta tecnológica. Por eso también hay una reacción como la de Trump, ¿no? Que dice, no, vamos a volver, make America great again, esto es culpa de los progres y del wokismo y de los inmigrantes y de toda esa gente que no sirve. Y bueno, va a intentarlo, ¿no? Lo está intentando sobre todo con los aranceles. Con los aranceles está haciendo una política, pero curiosamente es una política que lo enfrenta a los amigos, a los aliados. Claro. Más que a los enemigos. Entonces es una cosa pero un poco rara. No sé si vos compartís esto, Jorge. Da la sensación, y vos lo decías recién, que mientras Europa, que es una gran parte de la OTAN, está pensando en una guerra con Rusia, los BRICS, todos esos países que vos nombrás, al que hay que nombrar gente que está en las antípodas ideológicas, como Arabia Saudita, que se estaría incorporando, o Irán, que se estaría incorporando, no quieren la guerra. Quieren la paz para poder comerciar, los chinos con sus famosas rutas, los rusos también tratando de incorporar sus nuevas tecnologías, que las tienen y muchas. De hecho, la gran parte de la guerra... Bueno, y hay que ver qué es lo que piden. Cuando empieza a negociar en Riad por Ucrania, lo que le dicen a Estados Unidos es déjame volver al SWIFT, déjame funcionar el sistema financiero propio, normalizarlo. Entonces, claro, lo que pasa es que también está que llaman ahora, ¿no? Veremos cuánto es de cierto, toda esta mentalidad que llaman transaccional de Trump. Es decir, que las políticas de Trump no son políticas que se definen desde el punto de vista ideológico o que tiene objetivos así inmodificables, sino que es transaccional. Yo quiero quedarme con el canal de Panamá. Bueno, no es fácil quedarse con el canal de Panamá. Bueno, entonces así que mis barcos paguen menos o no paguen cuando pasan por el canal.
Eso es una de las cosas que se notan bastante en lo de Trump, ¿no? Esa mentalidad transaccional al cual el mundo está, que pasa del mundo de los negocios. Yo te oferto tanto, te quiero vender más caro, y después cuando vos decís, no, yo es mucho, te bajo el precio, te lo cambio por otro. Esa mentalidad comercial de los negocios es lo que ha llevado Trump a la política. Uh-huh. Y eso es una cosa que está por verse como resulta, ¿no? Si uh-huh. resulta bien o no resulta bien. Uh-huh. Jorge, un par de preguntas. ¿Vos no crees que nos trae consecuencias nefastas una especie de acostumbramiento a la barbaridad, al horror, a la barbarie que hay en ciertas partes del mundo, como por ejemplo lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Ucrania, la reaparición de Trump? Como que Yemen, la sociedad, Yemen, ¿no? como que la sociedad argentina ante tanto horror se empieza a acostumbrar, como naturaliza un poco las cosas, bueno, y entonces no se ve tan grave la gestión de Milei, precisamente si uno se va acostumbrando a esas atrocidades, ¿no? Sí, claro que es así, porque además antes, cuando fue toda la expansión colonial y las guerras coloniales, fin del siglo XIX, el reparto de África, ¿no? Los acuerdos de Berlín, sabías menos de la guerra. Uh-huh. Ellos te contaban la parte linda, digamos, claro. Te contaban el botín que traían, te contaban que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, eso te contaban también, ¿no? Claro, y en vez ahora hay primero sí, eso de las comunicaciones sí afecta, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando en Sudán, que hay dos guerras, una en Sudán, que es civil, entre el ejército y las fuerzas especiales, que ya lleva más de un año, como 2 años, pero hay una guerra también en Sudán del Sur, que está así desde que nació prácticamente el país. Uh-huh. Y la guerra civil en Sudán del Sur, la verdad que era previsible, porque separar a Sudán de Sudán del Sur fue una idea que tenían los norteamericanos para responder a los evangélicos de Estados Unidos que querían separar el sur de lo que era entonces Sudán del resto, porque el norte era árabe y el sur era en general protestante, evangélico. Entonces ahora es un desastre la situación del sur, pero nadie se hace cargo, pero mueren personas todos los días. La situación del este del Congo, de la zona del lago Kivu, cerca de la ciudad de Goma, más al norte, es una catástrofe humanitaria. Uh-huh. Y está a punto de desatar una guerra entre Ruanda y Burundi, porque el comienzo del Congo, además de los minerales que hay allí, están refugiados los genocidas de los víctimas del genocidio en Ruanda, ¿sí? De los Tutsis, ¿no? De los que hoy gobiernan. Y hay 1 millón de Hutus que se han refugiado ahí en el Congo. Entonces hay muchos lugares del mundo con conflictos muy serios, muy graves, y de desarrollo difícil de prever. Por ejemplo, en el Sahel, es decir, en el sur, o Sahel, en el sur del Sahara, en Níger, en Burkina Faso, en Chad, hay unas situaciones en la República Centroafricana, hay unos conflictos fantásticos y con consecuencias políticas grandes. Por ejemplo, en Níger echaron a los franceses, y Níger es la principal fuente de uranio de Francia, que tiene una energía basada en el uranio, que es básicamente en las centrales nucleares con uranio que toman del Níger. Uh-huh. Entonces la expulsión, la pelea con Francia, que tiene que ver en parte con esa explotación,
es un tema muy serio. Sí, están pasando muchas cosas en el mundo. Ya lo creo. Porque efectivamente lo que hay es más que un orden mundial, parece haber un cierto desorden mundial. Claro. Y eso no se va a arreglar por un rato. Y eso nos afecta porque se ve menos brutal las cosas que hace Milei ante un panorama internacional de esa categoría. Nos tenemos que ir porque se nos termina el programa. Jorge, rápidamente, una cosa es que me parece que quedó pendiente. La criptomoneda utilizada por Milei y demás, ¿eso da bastante para el juicio político o no? Yo creo que es una estafa. Ahora vamos a ver qué hacen los jueces. Eso está judicializado en la Argentina, ¿no? Pero no se incluye en el pedido de juicio político Pero es un hecho político. Yo creo que es un hecho político. El presidente no puede andar promoviendo criptomonedas, que además son criptomonedas truchas. Ese es el problema. No es que promueve criptomonedas, que promueve un negocio propio, sino que además promueve un negocio con monedas truchas, lo cual es bastante... Es una estafa, como bien dijiste vos y como sabemos todos, es una estafa. Es una estafa. Tendríamos, Jorge, tendríamos muchísimas ganas de seguir con vos, pero ya tenemos la gente del programa que nos sigue soplándonos el cuello. Pero... si te convocamos para otro día, si es posible, si tenés... Pero cómo no, cómo no, hablamos en otra vuelta. ¿Y de fútbol cómo andás? ¿Te gustó la selección? Me gustó mucho, lo vi, no estaba seguro de ir a verlo, lo vi, no fui, lo vi en casa, y la verdad que jugó muy bien, y demostró además que una serie de pibes que ganaron el Mundial siendo muy jovencitos, que están consolidados ya, ¿no? Son tipos asentados, ya con experiencia internacional, ¿te das cuenta? Es una selección de gran calidad, calidad. Así que en la mayoría, a mí me jodan acá, pero vos me vas a entender. La mayoría son salidos de la gran escuela de fútbol llamada River Plate, ¿no? Sí, eso es verdad. Es un karma esto. Bueno, yo soy de River también, así que... No, ya sé que yo soy de River y mi mujer es de Boca, tenemos una negociación ahí siempre. Ya sé que son muchos, Jorge, son muchos. La verdad que extraordinaria la charla, un abrazo grande y bueno, como decía Guillermo recién, la repetiremos en cuanto puedas, ¿no? Pero cómo no, un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, Jorge. Abrazo. Jorge Tayana, en los micrófonos de Para el Pueblo, que después nos vamos yendo. Yo lo que... Antes que nos vayan, ¿no? Antes que nos vayan, sí, están los compañeros. Vos sabés que yo quería hacer algo, que vamos a ver si nos da el tiempo para hacerlo. A ver, ahora ya te lo confirmo, que estoy chequeando acá, no excederme, Vamos a ver si nos da el tiempo, ya te digo. Creo que estamos justito. ¿Vos sabés que vamos a irnos con Eve de Bonafini? Leyendo la carta que le escribe Rodolfo Walsh a su hija Victoria Walsh. Como se la escribe post-mortem, digamos. Fue asesinada en un enfrentamiento con la dictadura donde ella se defendió por buenas horas, ¿no? No fue asesinada en realidad, lo aclara, se tomó la determinación de terminar con su propia vida. Bueno, sí, estaba todavía medio en discusión porque no estaba claro si se hizo matar o se suicidó, ¿no? Sí, bien. Vamos a escuchar la lectura de esa carta por Eve de Bonafini, en un recuerdo por ahí múltiple, recordar a los tres, a Victoria, a Rodolfo y a Eve. Y nos vamos con eso. Nos encontramos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Gracias, Dayana, gracias a todos y gracias a los oyentes. Chao. Bueno, como el jueves es el Día del Periodista, yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes, no quiero llamar periodistas a los que cobran para hacernos pedazos, para destruirnos, para ensuciarnos con sus bocas sucias. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Entonces, preparé para leer hoy una carta cortita
que Rodolfo Walsh, nuestro gran periodista, después de Mariano Moreno, creo que él fue lo máximo, le hizo a su hija Vicky. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión. Cuando empezaron a transmitir el comunicado, escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y a Pablo, era mi hija, y suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, cuando vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el mundo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido y has combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste. Te quise. El día que te mataron, cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír otra vez. No podré despedirme. Vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu lucha, tu corta, dura y maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego, poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy, en el tren, un hombre decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Emocionante las palabras de Rodolfo Walsh, dedicadas a su hija Victoria, Vicky, periodista además, ella brutalmente asesinada en la calle Corro. Allí fue donde No lo asesinaron, se mató ella. Ella dijo, nosotros no morimos cuando ustedes quieren, cuando queremos nosotros.